pantalla, voy a compartirles la presentación que hizo mi compañera, así ya pueden ir en línea con lo que voy diciendo. Lo que les pido es que si tienen alguna duda, me avisen, pongan por el chat. Yo el chat lo voy a tener siempre fijo, así que nos vamos manejando por ahí, más que nada para que no haya dos personas que se choquen o demás. Que le doy inicio ya a compartir la pantalla. Y espero que se vaya el perro y no nos interrumpa más. Ahí están viendo, ¿no? Si me confirman por el chat que ya ven, me harían un gran favor. Genial. Sí, se Perfecto. Voy a poner para que la podamos ver todos en pantalla grande. Bueno, como bien dice, la clase de hoy va a estar orientada al contenido del contrato. Perdón, están sacando a pasear el perro y si se escucha es de afuera del edificio. Entiendo que ya han visto la primera parte. A partir del artículo 957 creo que empieza todo lo relativo al contrato. No estoy bien segura del número del artículo, eso chequenlo. Y ya que tuvieron la primera clase, esta va a ir orientada a lo que es el objeto, causa y forma del contrato. Son tres conceptos básicos a la hora de hablar de contratos entre partes. Bueno, empecemos con lo que es el objeto del contrato. El objeto del contrato lo van a encontrar en la sección primera, capítulo 5, título 4 del Código Civil y Comercial, o más bien en el artículo 1003 del Código. Según Alterini, el objeto del contrato es la presentación o el propósito del cual se produce el acuerdo de voluntades y en torno a la cual se ordena la economía del contrato. A ver, lo fundamental de este concepto es el acuerdo de voluntades. Es decir, tenemos dos o más partes que quieren llegar a un acuerdo sobre alguna obligación. Entonces se ponen de acuerdo, se sientan, negocian sobre lo que van a fijar en el contrato y establecen el mismo. El objeto del contrato son las obligaciones que el mismo crea. Es decir, el contrato va a estipular obligaciones. Por ejemplo, si yo soy comprador, tengo obligaciones de comprar y el vendedor tiene obligación de venderme. Estas obligaciones son, a su vez, prestaciones. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser de dar, de hacer o de no hacer. Estas tres acciones son muy importantes. Tenemos prestaciones de dar, de hacer o de no hacer. Ahora bien, se pueden distinguir dos tipos de objetos. Tenemos lo que son los objetos inmediatos de un contrato y el objeto mediato de un contrato. El objeto inmediato, es decir, lo más pronto, son las obligaciones que se crean, se modifican o se extinguen. Esto, recuérdenlo, de la clase pasada, un contrato puede crear, modificar o extinguir. Ya sea crear obligaciones o, por ejemplo, tenemos un contrato de locación. ¿Cuál es la obligación que está creando? La del locador o la del arrendador, dependiendo la jurisdicción en donde estemos, se llama de una u otra manera, de dar en alquiler o en locación un inmueble. Eso es crear, nos está creando un contrato, nos está creando esta obligación. Modificar es que puede ser que se modifica alguna cláusula del contrato, por lo tanto, si nosotros celebramos un contrato el año pasado de un inmueble durante un año y en el mes 6 quisimos modificar alguna cláusula, tenemos que celebrar lo que se llama una adenda, que es un nuevo contrato, pero bueno, se denomina adenda en la práctica. Modificando la cláusula que queremos modificar, valga la redundancia. Y la otra manera, la otra obligación que se genera es la de la extinción. Por ejemplo, rescindimos antes el contrato de locación, bueno, también tenemos que celebrar otro nuevo contrato mediante el cual se extinga esta obligación. Ahora bien, por el otro lado tenemos el objeto mediato del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellas prestaciones de las obligaciones que hablamos anteriormente, ya sea de dar cosas o de hacer o de no hacer.
Es decir, ¿cuál es la prestación que estoy obligada a cumplir? Avanzamos. Bien, el objeto del contrato tiene que ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y tiene que corresponder a un interés de las partes. Esto no hay otra manera de aprendérselo que no sea de memoria. Todas estas condiciones, digamos, o las estipulaciones de la manera en que tiene que ser el objeto, siempre tienen que estar y se las tienen que saber. No hay otra manera de sabérselo. Y ahora más adelante vamos a ver una por una. Que bueno, es lo que estipula en el artículo 1003, que él mismo dice, se aplican al objeto del contrato las disposiciones de la sección primera, capítulo 5, título cuarto del libro primero de este código. Es decir, debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando este no sea patrimonial. Esta última parte se refiere al interés, que una cosa es que sea susceptible de valoración económica y otra cosa es que no sea patrimonial. Son dos conceptos diferentes. El contrato que tenga como objeto un hecho ilícito, cuando la conducta que constituye su materia va a estar prohibido por ley. Por ejemplo, generamos un contrato entre, no sé, María del Carmen, que es la primera que tengo acá en el chat, y yo de ir a matar a alguien. Claramente va a estar prohibido. Es nulo de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque tenemos un objeto ilícito. Matar a alguien está prohibido por la ley. Por lo tanto, no va a ser válido. Ay, perdónenme. Una cosa es este extremo, pero más en la práctica, por ejemplo, hoy en día está en auge la ley de alquileres. Obviamente, lo que pasa en la práctica no es lo que pasa en la ley ni en la normativa, pero si algún propietario celebrara con otra persona un contrato de 6 meses, por ejemplo, de locación, o de 3 años que se renueve cada 6 meses y vaya en contra de lo estipulado por ley, claramente si el propietario quisiera hacer valer este contrato, estaría nulo, porque es un acto, corresponde a un objeto ilícito que va en contra de la ley. Bueno, a eso se refiere que sea lícito, posible. ¿A qué se refiere con que sea posible? Tiene que ser posible de cumplimiento. No podemos, celebrar un contrato cuyo objeto sea algo imposible. Yo no te puedo celebrar un contrato cuyo objeto sea tocar el cielo con las manos, porque no es posible de cumplimiento. Desde lo más absurdo que se imaginen hasta lo más tangible, si el objeto no es posible, no se puede celebrar el contrato, o mejor dicho, se puede celebrar, pero es nulo. Determinado o determinable se refiere a si el objeto se estipula en el contrato en ese momento, si es posible ser determinado, por ejemplo, la locación, o si en el futuro va a poder ser determinable. Después ampliamos estos últimos conceptos. Que sea susceptible de valoración económica, justamente es que tenga un valor pecuniario y que tiene que corresponder a un interés de las partes. Es decir, yo que soy quien contrato con B, por ejemplo, tienen que corresponder a un interés ambos. O sea, yo tengo el interés de alquilarte una casa, la otra persona tiene interés de alquilarme la vivienda para vivir. Es decir, responde a un interés. No es patrimonial este interés porque la persona que quiere alquilar no tiene un interés económico, por lo tanto, corresponde a un interés de vivienda, pero es susceptible de valoración económica porque tiene un precio. A eso hace esta diferencia. Una cosa es que sea susceptible de valoración económica, es decir, podemos otorgar un precio, pero el interés puede no ser patrimonial. Esto es la diferencia que les había dicho. Si seguimos avanzando, tenemos, por regla general, lo que está prohibido. ¿Qué cosas no pueden ser objeto de los contratos? Aquellas cosas que son imposibles o prohibidas por las leyes, que sean contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona o lesivas de los derechos ajenos, ni los bienes que por un motivo especial se prohíben que lo sean. Cuando tengan por objeto derechos sobre el cuerpo humano, se aplican los artículos 17 y 56. Ahora bien,
¿Qué quiere decir todo este conjunto de palabras? Es particularmente lo que explicaba anteriormente, pero en su paralelo. A ver, si tenemos como objeto un acto imposible, tocar el cielo con las manos, claramente va a estar prohibido. No se va a poder celebrar el contrato. Si están prohibidos por las leyes, ya sea desde la ley penal, la ley civil, toda la normativa, que sean contrarias a la moral, como matar a alguien, al orden público, a la dignidad de la persona humana o lesiva de los derechos ajenos. No hay mucho para explicar acá, eh, más que ir entendiendo, ir desmenuzando eh, cada concepto. Ahí se me fue. Les hago una pregunta porque ¿me están escuchando bien? ¿Me pueden poner por el chat? ¿Sí se me escucha? Ah, listo, perfecto, porque me mandaron un mensaje diciendo que no me estaban escuchando, debe ser del otro. Bueno, los objetos prohibidos, como les dije, no queda más que ir desmenuzando el concepto. Me quedé en los objetos prohibidos. Por otro lado, la imposibilidad debe ser originaria. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser contemporánea al acto. Por eso les digo, cuando estudian, no sé si bien está perfecto el ejemplo que dice, no puedo celebrar un contrato, perdón, cuyo objeto sea tocar el cielo con las manos, pues es algo imposible. También son válidos aquellos contratos en el que se estipule alguna prohibición o alguna imposibilidad de hacerlo más visible. Por lo cual, esta imposibilidad que se plantea tiene que ser cuando inicia el contrato, cuando inicia el acto. Si después de celebrado el acto, si bien había una imposibilidad de realizar algo y luego sobreviene a la celebración, se van a poner en juego las disposiciones en base a la imposibilidad de pago. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, ponele, acá tengo a Sabrina Belén. Sabrina decide celebrar un contrato conmigo. Entonces nos ponemos de acuerdo, decimos, bueno, yo te voy a vender una botella de agua. Y ella me dice, perfecto, yo no quiero pagarte en dinero, tengo un emprendimiento donde vendo mates, te doy un mate como forma de pago. Me dice que no tiene stock. Entonces hay una imposibilidad cuando celebramos el contrato. Pero si después de celebrar el contrato, a ella, el proveedor que le da los mates, les dice, no, ¿sabes qué? Pude conseguírtelo a tiempo, se abrieron las importaciones, conseguí los materiales, te doy. Bueno, listo. Ahora la imposibilidad fue originaria cuando se celebró el contrato, pero después sobrevino. O sea, se pudo resolver. Por lo tanto, el contrato es válido. Ahora bien, la posibilidad del objeto del contrato tiene que ser tanto material como jurídica. La imposibilidad material es esto de tocar el cielo con las manos o hipotecar un automotor. Como no se puede hipotecar un automotor, habría una imposibilidad jurídica. Siempre tienen que ser, tienen que jugar estos dos conceptos, que sea material, la posibilidad tiene que ser material y jurídica. Lo tengo que poder hacer yo como persona, ser humano, y además tiene que ser jurídica. La ley me lo tiene que permitir. Bueno, el otro de los conceptos será la determinación por un tercero. Cuando el objeto se refiere a bienes, estos deben estar determinados en su especie o género según sea el caso, aunque no lo estén en cantidad, si la cantidad puede ser determinada. Eso es la primera parte del 1005. La segunda parte dice, es determinable cuando se establecen los criterios suficientes para su individualización. Perdón. Bueno, esto es lo que hablábamos de determinar. ¿Qué significa que algo sea determinable? Que yo lo puedo definir de tal manera que la otra persona entienda a lo que me estoy refiriendo. Si celebramos un contrato donde yo te vendo, no sé, lapiceras, capaz te puedo decir que no tengo un stock de 100. Bueno, capaz si hablamos de lapiceras sí, porque es algo bastante determinable. Pero yo las puedo definir, tienen que ser de color azul, tienen que ser punta fina, tienen que ser de pluma. Todo eso
tiene que estar determinable. De hecho, cuando vayan a celebrar un contrato, sean lo más específico posible. Porque los problemas surgen cuando hay algo que no se empieza a cumplir. Por lo tanto, siempre nos vamos a ir al contrato. Es nuestro objeto jurídico por excelencia. Y es determinable, por otro lado, cuando establecemos los criterios suficientes para su individualización. Es decir, no te digo específicamente qué es, pero te estoy dando todos los criterios para que vos lo sepas. Esta determinación también puede ser efectuada por un tercero. En caso de que el tercero no pueda realizar la elección, ya sea que es imposible o no haya podido establecer estos criterios, lo puede hacer las mismas partes o se puede determinar por usos y costumbres, determinación judicial. Si le pedimos a un juez que sea quien determine el objeto del contrato, esta petición tiene que realizarse por el procedimiento más breve que provea la legislación local. La legislación procesal local, obviamente. Bueno, esto quedó, me parece que es bastante claro. Sé que es un poco engorroso, que son varias palabras que uno dice, bueno, las leo y las entendí, pero presten atención cuando vayan al código y siempre intenten en lo que es contratos imaginarse, o mismo fíjense en ustedes, en todo nuestro día celebramos millones de contratos, a veces no están escritos, pero por ejemplo, cuando tomamos un colectivo o un transporte público y estamos apoyando la SUBE, eso ya es un contrato entre partes. Sí, está bien, no nos sentamos a celebrar, pero hay como contratos diarios, por así decirlo. Entonces, piensen en eso, piensen en las obligaciones que tienen las partes, piensen en el objeto que tienen las partes, en cuál es la obligación de cada una de cumplirlos y demás. Y hagan este ejercicio de conseguirse un contrato, cualesquiera que sean, capaz muchos de ustedes alquilan, léanlo, divídanselo, analicen las partes, analicen las cláusulas. Está muy bueno porque además en toda la vida laboral de los abogados estamos llenos de contratos, llenos, todo es contratos hoy en día, nos guste o no nos guste. Bueno, por otra parte, el objeto del contrato, como les expliqué, tiene que ser susceptible de valoración económica, que es que tiene que estar tutelado, tiene que haber una valoración económica, se tiene que poder evaluar. Es decir, este contrato sale tanto, este alquiler va a salir tanto. Esa es la valoración económica, que es muy diferente al interés o al móvil que nos lleva a las partes a contratar. Creo que la diferencia más fácil es esto. Yo celebro un contrato de alquiler valuado, no sé, en 100.000 pesos. Esa es la valoración económica, pero el móvil que a mí me lleva es querer alquilar. Esa es la diferencia entre que sea el objeto susceptible de valoración económica al móvil que lleva a las partes a contratar. El interés de quienes contraten tiene que ser real. Esto mismo es lo que les explicaba anteriormente. Tanto así es que puede ser, el interés puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Extrapatrimonial, por ejemplo, aquellos contratos cuyo interés sean derechos sobre el cuerpo humano o las partes. No tienen no tienen una valoración económica, sino que la valoración de realizar este tipo de contrato es más que nada afectivo o terapéutico, científico, humanitario o social. Obviamente se aplican las disposiciones de los artículos 17 y 54, que es, tiene que ser legal, no puede ir contra derechos, etc. Acá Mel pregunta, ¿qué pasa con un contrato de comodato? ¿Qué pasa en qué sentido? Si te puedes explayar más la pregunta y después te la respondo porque así está medio abstracta. Bien. Como decíamos, tienen que ser, el artículo 1007 nos hablan de los bienes existentes y futuros. La promesa de transmitir los bienes, es decir, yo te celebro un contrato y el pago va a ser una promesa de transmitirlo, esta promesa está subordinada a la condición de que llegue a existir lo que me comprometí, salvo que sean contratos aleatorios.
Los bienes futuros, es decir, aquellos que damos como objeto en el contrato, tienen que ser existentes, obviamente. Esta es la condición que los va a establecer para que sean como objeto del contrato. Va a funcionar, se puede, es legal, pero bueno, como la única condición es que existan. Eso se quedó claro. Sé que es bastante medio confuso, pero bueno, es así. Es, vos celebraste algo conmigo y mi pago es prometerte dar, no sé, acá está, el ejemplo es bien claro. Les voy a comprar un productor lo que va a cosechar en un campo recién sembrado. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar condicionados a que sea una buena cosecha. Estos son los famosos take and pay. Son contratos, no sé si alguien trabaja en alguna empresa, pero hay muchos de estos. Es un take and pay. Yo te voy a prometer que te voy a pagar esto en caso de que sea una buena cosecha. Claramente, la otra parte se va a asegurar. Entonces, si se cumple lo que prometimos, listo, ya tenemos el valor. Pero en caso de que nos llegue a suceder, siempre la otra parte queda indemnizada. No es que, bueno, no se cumplió, se rompió el contrato y ya. No, siempre hay una indemnización. De eso quédense bastante tranquilos. Bueno, ¿qué más pueden ser objetos del contrato? Pueden ser objetos del contrato los bienes ajenos, así como escucharon. Siempre que el que promete transmitirlos no ha garantizado el éxito de la promesa, solo está obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice. Y si por su culpa el bien no se transmite, debe reparar los daños causados. Así también debe indemnizarlos cuando ha garantizado la promesa y esto no se cumple. El que ha contratado sobre bienes ajenos como propios es responsable de los daños si no hace entrega de ellos. Esto de la indemnización sirve para todo. Cuando prometimos algo y no se cumplió, ahí está la indemnización de las cuales ya hablamos. Bueno, este artículo, el 1008, nos habla de los bienes ajenos, es decir, algo cuya propiedad no es nuestra. Lo que hacemos cuando celebramos un contrato cuyo objeto sea un bien ajeno es garantizar o estamos diciendo que vamos a prometer un bien ajeno, pero no es que voy, lo agarro y lo doy, sino que vamos a emplear todos los medios necesarios para que se cumpla la condición del contrato, para que la prestación se realice. Ahora bien, cuando la ley nos puede decir, che, hasta acá hasta acá podías haber hecho más, es eso, cuando por mi culpa, es decir, del que celebró un contrato y cuya prestación se correspondía a un bien ajeno, si por mi culpa no pudimos transmitirlo, yo soy responsable de reparar los daños causados. Asimismo, tengo que indemnizar cuando prometí algo y no lo cumplí. Estaría bueno que se cumpla siempre, ¿no? Prometimos algo, no lo cumplimos, bueno, una indemnización. Y el que contrata sobre bienes ajenos como propios siempre va a ser responsable de los daños si no se hace entrega. Si yo te prometí o si yo celebré un contrato por el cual me comprometía a que un tercero que hace tortas, no sé, te entregue la torta el día de tu cumpleaños y a vos no te llegó, listo, yo soy responsable por los daños que te haya podido causar. Tengo que indemnizar, obviamente. Asimismo, los bienes litigiosos, grabados o los que están sujetos a medidas cautelares, después vean el Código Procesal de qué son las medidas cautelares, si es que no saben brevemente, son aquellas que se fijan con objeto de evitar que ocurra algo. En temas de familias, una medida cautelar puede ser una medida de no acercamiento para preservar la seguridad de, de una persona. En objetos de contratos pueden ser, o de privado puede ser una inhibición. Bueno, estos bienes pueden ser también objeto de los contratos, siempre y cuando tengamos en cuenta el derecho que le corresponde a los terceros. Si yo de mala fe voy a contratar un bien, voy a celebrar y pongo como objeto, no sé, por ejemplo, un auto, y este auto se encuentra embargado porque tengo un juicio patrimonial con una aseguradora con una aseguradora de autos y nunca lo pagué, bueno, listo, me pueden embargar el auto.
Si yo celebro un contrato con otra persona y digo, bueno, mi dación en pago va a ser el auto y no le comunico a la otra persona que está embargado, claramente yo obré de mala fe, por lo tanto, tengo que reparar el daño que generé, el daño que causé. Acuérdense que en privado la premisa es quien genera un daño tiene la obligación de repararlo. Las cosas litigiosas, bueno, son aquellas cuya titularidad se encuentra discutida judicialmente. Las cosas embargadas, bueno, por ejemplo, un auto que cuando no se hace la transferencia no se celebra el 08. Ahí tenemos la titularidad que no sabemos si le corresponde a quien lo compró o a quien lo vendió. Las cosas embargadas son estas mismas que les dije, aquellos que han sido objeto de embargo, medida cautelar, que impide poder disponer libremente de esta, no significa que no la podemos usar. A veces podemos tener un auto embargado, pero no significa que no lo podamos usar, significa que no puedo disponer de él como quisiera, es decir, no lo puedo vender ni más. Y las cosas grabadas son aquellas que están sometidas a un derecho real de garantía. Por ejemplo, una hipoteca o la prenda o el anticrisis. Acá tanto no se usan estos, pero estos derechos reales, pero sepan que existen. Por ejemplo, si tengo una casa grabada por una hipoteca, no puedo disponer de ella libremente o como yo quisiera, eh, no puedo darla como objeto de un contrato siempre y cuando no aclare. Por eso es importante esto, saber lo de la mala fe al obrar. El tema siempre recae en la prueba, cómo podemos demostrar que alguien actuó de buena o de mala fe. Eso es, dependiendo de la práctica. Ahora bien, nosotros dijimos que íbamos a hablar del objeto, forma y causa del contrato. Ya hablamos del objeto, ahora tenemos lo que es la causa. Un poquito de agua. Bueno, a lo que se refiere la causa del contrato son aquellas disposiciones. Todo el artículo la articulación se encuentra en la sección segunda, capítulo 5, título cuarto del libro primero de este código. El artículo 281 se dispone la causa fin. La causa fin es, valga la redundancia, el fin inmediato, siempre que esté autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. Integran la causa también aquellos motivos exteriorizados, siempre y cuando sean lícitos, y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes. Parece medio confuso de entender, pero en realidad la causa es lo que nos motivó a celebrar un contrato. O sea, ¿cuál fue esa causa fin que dijo, bueno, A y B celebren un contrato? Es decir, lo último que ocurrió, lo que fue la última causa, la que dijo, es por esto que yo voy a celebrar. Obviamente tenemos un montón de causas, ¿se acuerdan de las teorías causalistas? Eh, Existen un montón de causas a la hora de actuar, pero la causa fin es la que le pone, digamos, el punto de partida a que yo tenga la voluntad de realizar algo. Ahora bien, el código establece que, aunque la causa no esté expresada en el acto, se presume que existe siempre que no se pruebe lo contrario. Esto es bastante importante. Cuando vean un contrato, ninguna de las cláusulas va a decir, nuestra causa ha sido tal. Generalmente, en las empresas, no tanto los contratos entre las partes, sino los contratos más que son más de partes más con sumas de dineros grandes, lo que se hace son un tipo de contrato que lleva considerandos, como en una resolución judicial. En los considerandos generalmente se intenta explicar la causa, lo que motivó a las partes a celebrar el contrato. Por ejemplo, no sé, pienso en una petroquímica que celebra un contrato con un proveedor de, no sé, de impresoras. Una empresa celebra no sé por qué dije petroquímica, pero dije, una empresa celebra un contrato con una impresora. Dado que es una empresa grande o mismo una pyme también suelen hacer de este estilo, intentaría visualizarles que se puedan imaginar un contrato. La primera parte, bueno, es la carátula, donde tenemos la fecha, las partes y demás. Y lo primero que hay es como un breve considerando. En estos considerandos se estipulan que la empresa
tiene por objeto la venta de bla, bla, bla y necesita para poder realizar sus actividades diarias, imprimir tantas causas que las partes han celebrado de manera libre, voluntaria. En todos esos considerandos suele estar la causa, pero no es lo normal en contrato entre dos partes, porque como que se hace más breve. Es decir, si tengo un contrato de alquiler con una persona, no vamos a decir, lo que determinó a esto fue, no, se presume la causa. Ahora bien, el acto es válido aunque la causa expresada sea falsa si se funda en otra causa verdadera. Es importante la causa, es lo que motivó, pero en la práctica es esto, es más que nada fundamentar la voluntad de las partes. Bueno, acá está lo que les decía, el tema de la causa. En términos generales, se debatió mucho la doctrina, el tema de las causas de los contratos. Siempre cuando hablamos y nos referimos a la causa, hablamos de lo que es la causa fin y no la causa fuente. La causa fuente va a aludir al hecho, acto o relación jurídica que engendra la obligación. Lorenzetti va a referirse a todas estas teorías en torno de la causa y tenemos fundamentales tres teorías que son de las más importantes. El causalismo clásico, el anticausalismo y las teorías neocausalistas. El causalismo clásico tiene por principal exponente a Domat, quien entendía como una razón que se manifestaba en tres tipos de contratos: los onerosos, los reales y los gratuitos, concluyendo que la causa era un elemento esencial de la obligación. Es el causalismo, digamos, el más tradicional, es sin causa no hay contrato. O sea, la obligación tiene que tener una causa sí o sí, si no sería nulo. Los anticausalistas niegan la autonomía de causa como elemento integrante del acto jurídico. Es decir, se va al otro extremo. No es un elemento esencial para que exista acto jurídico, sino que los anticausalistas vendrán a decir que solo son esenciales el consentimiento, la capacidad de las partes y el objeto. Pero la causa es como, no, la verdad es que no es relativo. Ay, Rubén, me estás poniendo no entendés nada. ¿Desde dónde te quedaste? Capaz estoy yendo muy rápido, voy a ir más lento. Y por último, ahora lo que estamos viendo son las teorías que explican las causas del contrato. Como habíamos dicho, la causa es lo que lleva a las partes a poder celebrar un contrato, es decir, el motivo, lo que motivó a las partes a querer celebrar. Lo que había explicado anteriormente es que no se suele exponer en todos los contratos la causa, sino que se presume. El código permite la presunción de causa siempre que no se pruebe lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, eh, celebramos un contrato, vamos al más simple, de ventas de lapiceras. Yo tengo una librería, vos sos proveedor de lapiceras, Bic, ponele. Entonces, yo soy, soy empresa, soy pyme, soy librería, tengo el motivo, la causa de adquirir lapiceras para vender. Esa es mi causa. Y el proveedor tiene las intenciones de vender lapiceras, porque quiere vender lapiceras, tener dinero, etcétera, y todo lo que funciona en el mundo capitalista. Entonces, nos juntamos y celebramos un contrato. Lo que yo explicaba es que en la generalidad no se expone la causa en los contratos, pero existe. O sea, yo librería tengo el objetivo, la causa, lo que me motivó a celebrar un contrato. ¿Que cuál es? Vender lapiceras en mi librería. Eso es la causa del contrato. Y ahora estábamos viendo las tres teorías más importantes o más relevantes que explican la causa. Están referenciadas por Lorenzetti. El causalismo clásico es la teoría más tradicional, la que explica que sin causa no hay acto jurídico. Es decir, el acto jurídico, que acá es el contrato, todo esto
vayan armonizando con las clases pasadas. El contrato es un acto jurídico celebrado entre partes. Las partes tienen que ser capaces, tienen que tener consentimiento, libertad, no tienen que estar viciado. Todo eso tienen que ir haciendo el desmembramiento de lo que es privado. Bueno, este acto jurídico, el objeto, tiene que tener una causa para el causalismo clásico. Sin causa no hay contrato. Por otro lado, su antítesis son los anticausalistas, que sostienen que la causa es un elemento del acto jurídico, sí, integra, sí, pero no es necesario. Es decir, sin causa no pasa nada, hay contrato, hay acto jurídico, sino que los elementos esenciales van a ser consentimiento, es decir, que las partes estén de acuerdo para celebrar un contrato, la capacidad, es decir, que las partes sean capaces, que tengan la edad suficiente para celebrar, que no estén privados de vicios y demás, y el objeto. Y por otro lado, tenemos los neocausalistas, que es bien lo que se está zanjando en la modernidad. Estos defienden la noción de causa, están en coincidencia con los clásicos, pero advierten que la última, digamos, es un elemento del acto jurídico, no de la obligación de realizar. Hay como una renovación en lo que es el tema de la causa. Se reconocen los motivos, pero están mirándolo desde otro lado, desde un plano más objetivo o subjetivo. Y acá esta teoría neocausalista es la que adopta el legislador cuando redacta el artículo 281, que es lo que vimos antes. El 281 estipula que es el fin inmediato que está autorizado por el ordenamiento jurídico determinante de la voluntad. Bienes ajenos, causa fin. Ay, se me trabó. No es lo mismo causa fin y causa fuente. La causa fuente es lo que motivó al acto, lo que motivó al acto jurídico, al hecho o lo que estamos celebrando, mientras la causa fin es lo que motiva a las partes, la última noción de voluntad, lo que por fin, o sea, es como la determinante de celebrar este contrato. La causa siempre debe existir en la formación del contrato durante su celebración y subsistir durante toda la ejecución. La falta de causa da, según determinados casos, a la nulidad, adecuación o extinción del contrato. Ahora bien, el código, siguiendo un poco el neocausalismo, recepta el principio de que necesitamos una causa. Es decir, sin causa no habría contrato, dependiendo del caso. Lo que podría acarrear la falta de causa no es solo la nulidad, sino que podemos decir, bueno, adecuémoslo. Es decir, no vamos a terminar este contrato porque varió la causa o porque no subsistió, pero tenemos que variarlo, tenemos que modificarlo. Por lo tanto, la causa siempre tiene que estar. Antes de celebrarlo, o sea, mientras estamos celebrando el contrato, mientras estamos en las tratativas, mientras lo armamos, durante la celebración tenemos un contrato que dura 5 años, esos 5 años la causa tiene que subsistir hasta que se termine. En ese caso en que no se termine y se modifique, ahí el código nos dice, bueno, adecúen la causa o terminen el contrato. Y por último tenemos la forma de los contratos. Vimos objeto, causa y la forma de los contratos. El código recepta una liberalidad en el tipo de cómo estipulamos los contratos. Hay una libertad de formas. Solo son formales, es decir, la regla es la libertad de formas, mientras que van a ser formales aquellos contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada. Ay. Todo contrato requiere una forma. ¿Cuál es esta forma? O qué es, mejor dicho, es un hecho exterior por el que la voluntad se manifiesta. Es decir, no es solo, bueno, vos y yo celebramos un contrato y listo, se quedó en la firma, sino que hay que motivarla, hay que exteriorizarlo. La forma es el modo de ser, digamos, cómo se reconoce o cómo debemos entenderle a los demás que estamos celebrando un contrato. Y nuestro código recepta la libertad de formas. Cuando la forma es exigida,
ahí sí vamos a tener un contrato formal. Y si no se cumple, va a ser nulo. Por ejemplo, la ley de alquileres estipula que tenemos que presentar una escritura o que tiene que celebrarse por escribano. Por ejemplo, si nosotros celebramos un contrato y no lo llevamos a un escribano o no regularizamos ante la FIP, ¿qué va a pasar? Va a ser nulo. ¿Por qué? Porque la ley estipula que en este caso el contrato solo se va a formalizar de determinada manera. Pero por lo general, en los demás contratos existe lo que llamamos la libertad de formas. Son taxativos aquellos que necesitan una formalidad específica. Tenemos, por lo tanto, exactamente, la compra de un vehículo tiene que hacerse mediante la escritura de un escribano. Si no, no se estaría formalizando el mismo. Y puede llegar a acarrear la nulidad del vehículo, de la compra del mismo. Entonces, en base a esto, tenemos la distinción entre contratos formales y contratos no formales. Son contratos no formales cuando la ley no les impone ninguna formalidad esencial y deja liberada la forma a elección de las partes. Rige el principio de libertad de formas, ya sea verbalmente, por escrito, mediante manifestaciones indirectas de las voluntades. Exacto, una compra en un kiosco. No tenemos una exigencia específica y estamos celebrando un contrato. Y los formales son aquellos que la ley exige la formalidad específica para su realización. Acuérdense que estos son taxativos. Y dentro de los formales tenemos aquellos solemnes y no solemnes. Son los contratos formales solemnes cuando la ley la exige como requisito de su validez. Porque si no se realiza de esta manera, será nulo. Por ejemplo, son absolutos los que exigen una escritura pública. Y relativos exigen la forma, pero si no los cumplimos, sigue válido. No es nulo, pero sigue válido. Por ejemplo, un boleto de compraventa de una casa. Y no solemnes son cuando la ley exige formalidad determinada para realizarlo, pero no como requisito de validez, sino meramente efectos probatorios, es decir, probando las cosas, probarlo en un expediente. Por ejemplo, una locación de cosas. Te presto o te doy en locación un bien mueble mío. Cuando la forma requerida para los contratos lo es solo para que produzcan sus efectos sin sanción de nulidad, no quedan concluidos mientras que no se haya otorgado el instrumento previsto. En cambio, si la ley o las partes no imponen una forma determinada, es solo un método de prueba. Por ejemplo, esto mismo, decidimos celebrar, no sé, yo fui a comprar un caramelo o fui a comprar una hamburguesa y después tuve un problema, bueno, yo lo tengo como medio de prueba el ticket, pero no es algo donde la ley me impone una formalidad específica para celebrar un contrato. Ahora bien, artículo 1016, que estipula las modificaciones al contrato en la formalidad que se exige. Todas las modificaciones que realicemos al contrato tienen que realizarse con la misma forma que se impuso al primero. Vieron que les conté al principio de la clase las famosas adendas. Nosotros celebramos un contrato y queremos modificar algo o queremos adherir hacia el mismo contrato sin pasar por ciertos requisitos, bueno, celebramos una adenda. Todos estos tienen que llevar la misma formalidad que exige el contrato mismo. Salvo que estas modificaciones que se hayan hecho al contrato sean estipulaciones accesorias o secundarias. Es decir, es bastante lógico que si un contrato se estipula que para celebrarlo tenga una formalidad determinada, todas las modificaciones subsiguientes deben respetar la misma forma que se exigió para el contrato original. Lo mismo con todo lo que se estipula, con el mismo formato, con la misma causa, todo eso tiene que acarrear las modificaciones. Las adendas se llaman generalmente en la práctica. Bien, tenemos la famosa escritura pública. La escritura pública es un medio de prueba, ya que interviene en esta celebración de instrumento un oficial público, es decir, da plena fe. Tiene facultades suficientes para dar plena fe y se caracteriza por su autenticidad. El Código Civil nos dice que la escritura pública es el instrumento matriz
que está extendido en el protocolo de un escribano público o de otro funcionario que esté autorizado para realizar las mismas funciones, que contienen uno o más actos jurídicos. Siempre que tengamos copia o testimonio de las escrituras, son un instrumento público y hacen plena fe como la escritura matriz, la copia o testimonio, siempre que se pidan bien, o sea, de la forma correcta. La escritura pública hace plena fe, es decir, ¿qué viene a decir? En tal acto, en tal momento, en tal acto, en tal lugar se celebra un contrato, damos plena fe. Hacen plena fe, ya sea sobre el acto que se celebró, la fecha en el que se celebró, el lugar y los hechos. Es decir, literalmente son personas, hay un escribano y hace plena fe. O sea, garantiza que lo que estamos diciendo se cumplió. Lo mismo sobre el contenido del contrato, disposiciones, pago, demás. Ahora bien, el artículo 1017 se estipula cuáles son aquellos contratos que tienen que ser otorgados mediante escritura pública. Es lo que les decía, el código utiliza un formato taxativo a la hora de enumerar aquellos contratos que deben ser otorgados por escritura pública. ¿Cuáles son? Aquellos que tienen por objeto adquirir, modificar o extinguir los derechos reales sobre un inmueble, salvo aquellos inmuebles que son realizados mediante subastas. Los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles, todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en escritura pública. Esto es lo que vinimos a aplicar sobre las modificaciones, o sea, si son accesorios de otros contratos donde se estipula que la forma se realizó por escritura pública, estos también. Y los demás contratos que los estipula la ley. Es decir, la ley específica sobre tal acto. Ahora bien, el artículo 1018 estipula el otorgamiento pendiente de instrumentos, es decir, celebramos, pero queda una obligación de hacer, que cuál es la forma. Es decir, está permitido, el código nos permite y no genera una nulidad no realizarlo en el momento, sino que es una obligación de hacer a futuro. Es decir, el incumplimiento va a traer aparejado la conversión del negocio jurídico en una obligación de hacer. Es decir, tengo la obligación de cumplir con la forma. Queda pendiente, pero no va a acarrear la nulidad, sino que se va a transformar en una obligación de hacer. ¿Cuál es la obligación de hacer? Cumplir con la forma estipulada. Ahora bien, tenemos los instrumentos privados y la obligación de escriturar. Los instrumentos privados son instrumentos bajo forma privada para los cuales no hay alguna forma en especial, nos dice Alterini. El código los regula entre privados y particulares. El valor probatorio de aquellos instrumentos particulares deben ser apreciados por el juez, quien deberá tener en cuenta lo que sucedió y lo que se relató, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas, las relaciones, la confiabilidad y demás. Mientras que frente a terceros que no contrataron, los instrumentos van a tener eficacia probatoria desde su fecha cierta. El código manifiesta que adquieren fecha cierta el día que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o que no pudo ser firmado después. Por ejemplo, la certificación notarial de las firmas. Esto es, la certificación notarial es cuando viene el escribano y te certifica cada firma necesaria para un contrato. Bueno, la última parte del PowerPoint dice lo que les expliqué, que ocurre, que el código nos permite celebrar un contrato con la obligación de hacer de la forma estipulada. Tenemos también la prueba de los contratos. Los contratos, según el código, pueden ser probados por todos los medios aptos. Es decir, siempre que se encuentren dentro de la sana crítica y en base a las leyes. Obviamente no podemos estipular un método de prueba ilegal. Por eso también está cuando queremos probar algo utilizando violencia. No, obvio, tienen que ser los medios probatorios dentro de la sana crítica, en base a las leyes, y salvo que exista una disposición que estipule un medio especial, tenemos lo que se llama la libertad de medios.
Bueno, la última parte del artículo 1019 estipula que los contratos que sean de uso instrumental no pueden ser probados solo por testigos. Es decir, si tenemos un contrato que nos estipula una forma específica, por testigos solamente no se puede probar, necesitamos la forma específica. Tenemos amplios los métodos de prueba, cada uno va a tener una imaginación posible a la hora de probar un contrato, pero siempre que sea dentro de la sana crítica, está regulado, está permitido, pueden probarlo por donde consideren. Los contratos formales solo pueden ser probados por otros medios siempre y cuando exista una imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida la formalidad. Es lo que les expliqué anteriormente. Si tenemos la obligación de escriturar un contrato, por más que haya testigos, la prueba válida va a ser la escritura. En caso de, no sé, necesitamos probar un contrato, pedimos oficio a la escribanía nos responde y nos dice, ¿sabes qué? Se me incendió, tuve un problema, ¿no? Etcétera. Bueno, recién ahí podemos llegar a tener otros métodos probatorios. Pero cuando la ley estipula un contrato formal, recuerden que los contratos formales son aquellos que la ley decía que requieren una formalidad específica, es la forma en la que la ley estipula la única manera de probarlo. Por lo tanto, ¿por qué? Porque la forma es esencial y se tiene que respetar. En cambio, en los otros contratos que tenemos la libertad de formas, podemos buscar cualquier otro método probatorio. Ahí. Bueno, y por último tenemos la utilización de los medios electrónicos y el derecho a la información, que el código aún no lo receptó, pero en la práctica se empiezan a utilizar los medios electrónicos para poder probarlos y también para poder celebrarlos. Existe mucho, yo no estoy muy en tema, la verdad, pero he escuchado que hay muchos contratos que se están, en vez de haciendo una escritura, se están celebrando por el blockchain, que es la famosa nube esta que está en el medio que da prueba de validez, o sea, ustedes sabrán más. Pero he escuchado en algunas empresas se están manejando por este lado y no están eligiendo las escribanías porque resultan muy caras. Así que hasta ahí llegamos. Sé que fue una clase bastante engorrosa. Eh, fui fui más rápido, pero si tienen algunas dudas pueden manifestármelas acá por el chat y les compartimos también el PDF que armamos. Y si no tienen dudas, pueden ir abandonando y los dejo tranquilos a todos para que terminen bien su noche de miércoles. Y recuerden que las clases se graban y se suben. Estipulo que entre esta semana y si no la próxima ya va a estar todo subido. Pero espero haber sido lo más clara posible.